Buenas tardes, buenas noches Ricardo, buenas noches Virginia. ¿Cómo estamos? Y acá estamos bien ansiosos, esperando este insigne momento. Qué bueno, qué bien. Bueno, Virginia y Ricardo son ya, lo tenemos en el inventario de Buenos Aires Negra, pues ellos participan todos los años. Y este año nos van a hablar de el año que los espías mostraron la hilacha, 2020. Exactamente. Yo lo llamo el año de la peste. Así que, Bueno, bueno, no es cuando quieran. excluyente. No, no, Bueno, es lo mismo, tal vez. claro. No sé, recluidos en nuestras casas, con Patán, calculo que también quedaste recluido, este año nos tocó cubrir eh, muchos casos que tuvieron a espías como protagonistas. Desde casos netamente políticos, como las escuchas a los presos del IDIC, que es el pabellón donde habían puesto a todos los detenidos K, entonces los escuchaban, hasta esa especie de ridiculez que fue las fichas que hicieron por los periodistas que iban a cubrir el G20, que entonces decían que diarios leían, que ponían en el Facebook. Pero en medio de todas esas causas, a mí me tocó una hermosa, que con Ricardo hemos hablado en el transcurso del desarrollo de esa causa, que es la causa Flor de Acero. Es una causa que nació como el decomiso de 44 kilos de cocaína en el 2013 en la flor esa que está cerca de la televisión pública, ahí en Alcorta y Austria. Un procedimiento de Gendarmería Nacional, pero ocultaba un armado con la CIDE, aunque no se pudo probar, pero sí dos agentes de la CIDE, un orgánico, otro inorgánico que era cara pintada del ejército, la DEA norteamericana, Gendarmería y al menos un juez que fue el juez Bonadío, recientemente fallecido. Lo que mostró este caso, no solo que los narcos habían sido engañados, los habían ido a buscar a Salta y los habían llevado a Buenos Aires con la droga, un agente de la CIDE, para que Gendarmería los pudiera detener y por ese trabajito que hacía este agente de la CIDE, iba a cobrar $22.000. El trabajo era buscar unos narcos, convencerlos de llevar droga a Buenos Aires, avisar a la Embajada de Estados Unidos, avisar a Gendarmería, agarrarlos y pasar por caja. Esto en realidad no sorprende. Lo que sorprende es que en este expediente, que llegó a juicio este año, y por eso le dije a Patán, fue el año en que los espías mostraron la hilacha, llegó a juicio este año, y este agente, Julio César Pose, alias La Morsa, de quien después seguramente Ricardo nos dará algunas anécdotas imperdibles, fue condenado a 4 años, y uno de los principales testigos de la causa, que pretendió ser un testigo de la defensa, pero terminó dando datos muy importantes, fue Abraham Tenenbaum. Abraham Tenenbaum fue en Titanes en el Ring el campeón israelí. Creo que la canción era Baile con Tenenbaum, que nos trae no sé cuánto de Israel. Bah, están los videos. Este Tenenbaum era agente de la DEA, 30 años haciendo agente de la DEA. Era el campeón israelí, era la momia o el caballero rojo si alguno se enfermaba, porque viste que esos personajes tenían la cara tapada. Entonces se enfermaba el caballero rojo y entraba Tenenbaum. Bueno, pero parece que mientras hacía catch, era también agente de la DEA. Y después de cubrir el juicio y de contar un poco cómo la DEA daba recompensas a agentes de la CIDE y les entregaban procedimientos, un ex compañero me llamó, un especialista en Titanes en el Ring, y me viene a contar que este Tenenbaum, en la gira de Titanes en el Ring, hacía trabajitos para la DEA también. Es decir, que había ido a Ecuador y se
se infiltraba en bandas y usaba a titanes en el ring para ir por toda Latinoamérica haciendo laburos para la DEA. Y todo esto, ¿por qué decimos que los espías mostraron la hilacha? Porque nunca para mí, como en ese expediente, quedó claro cómo funciona el sistema de espías al servicio rentado de. Es decir, yo trabajo para una agencia de inteligencia y además cobro tickets aparte por entregar gente. Y este es un negocio tan fenomenal, y cuando hablábamos con Patán, él ahora va a contar algunas cosas inmobiliarias de la CIDE que son geniales, que acá tenemos a Pose como personaje principal, junto con Tenenbaum y los agentes de la DEA, pero también tenemos a un cara pintada, que fue el contacto para llegar a los narcos. ¿Qué quería el cara pintada como recompensa? Porque Pose quería $22.000. El cara pintada quería volver a la CIDE. Entonces, le hizo el puente a Pose, a la gente de la CIDE. Era ex agente de la CIDE, pero seguía teniendo muchos contactos con la CIDE y con la DEA, con los narcos. Se hizo el procedimiento y a él no le dieron nada. Entonces, ¿sabes por qué salta esta causa? Porque como al cara pintada no le dieron el premio que le habían prometido, empezó a mandar faxes, mirá lo viejo que será el caso, que mandaba faxes a la DEA y a la CIDE, diciendo, yo entregué a los narcos, ahora empleenme en la Secretaría de Inteligencia del Estado. Por eso salta la causa. Ahora, mirá también el poder de la DEA, de los espías, que esto pasó en el 2013. Y el juicio, estamos al 2020. Entonces, tardó 13 años. Un juicio por un armado de una causa usando los elementos de inteligencia del Estado. Y hay otra causa, que ahora tal vez tenga algún destino, pero no, la verdad no estoy muy segura, que es contra los agentes de la DEA, que a todo esto volaron, porque cuando fue el juicio, abrieron, dijeron, investíguese a la gente de la DEA, y nadie lo investigó. Y a la CIDE tampoco nadie la investigó. Y entonces yo, si vamos a ceñirnos al título 2020, el año que los espías mostraron la hilacha, me quedo con Flor de Acero. Me quedo con este operativo que, le digo, es delicioso recorrerlo en sus hojas. Y, digamos, tiene una historia absolutamente paralela de sus personajes que yo no conozco tan bien, pero ni cerca que Patán. Patán los conoce, los caminó, y yo creo que se tomó algún cafecito, ¿no es cierto, Patán? Sí, en efecto, cuando Virginia me cuenta que estaba escribiendo una nota sobre este personaje, pensé que el mundo era un pañuelo, no solo un pañuelo, sino un pañuelo lleno de moco, porque yo lo conocía bien a Julio Pose, puesto que en el año 96 o 97, cuando yo estaba escribiendo La Bonaerense, me lo presenta Gabriel, que era un compañero nuestro que trabajaba en el diario La Nación. A partir de ese momento me llegó a llamar ocasionalmente alguna que otra vez para ofrecerme alguna historia, por lo general difícil de corroborar, pero el 10 de agosto de 2008, mientras yo estaba almorzando con un amigo en una fonda de San Telmo, un domingo, me llama con voz muy tensa y alarmada diciendo: tengo 3 amigos que desaparecieron, es una cosa muy seria, la familia no sabe dónde está, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo le dije, bueno, veámonos. Y él me contesta, te llamo mañana. Aquel lunes no llamó. El martes tampoco se comunicó conmigo. El miércoles me olvidé el asunto. Pero el jueves, la tapa de un matutino argentino anunció el hallazgo de 3 cuerpos, de 3 cadáveres, de 3 muchachos
que habían desaparecido algunos días antes. Yo relacioné inmediatamente esa noticia con lo que me había dicho Julio Pose, y se trataba, por cierto, del triple crimen de la efedrina, en el cual él, digamos, otra vez más en su vida, estaba enredado a pesar de su voluntad, por razones contrarias a su voluntad, puesto que tenía una relación de amistad con Forza, que era uno de los muertos, que era un muchacho al cual por sus deudas y por sus trapisondas había una larga lista de gente que pretendía amasijarlo, y él se encargaba, Pose, de frenarle a sus acreedores, ¿no? Entonces nos volvimos a juntar, y en medio de esas asiagas circunstancias, en las cuales justamente me cuenta la historia cuyo epílogo acaba de relatar Virginia, me cuenta además otras cosas, como que él participó en México del secuestro o de la captura, como se prefiera llamarlo, de Enrique Gorriarán Merlo. También participó en esa movida que culminó con el pago de $400.000 a la entonces esposa de Carlos Tejeldín en el marco de la coima que se hizo para forzar una declaración falsa de su parte para incriminar a los policías detenidos en esa causa, entre otras cosas. Así más o menos fui armando su composición, la composición del personaje, percibiendo, ahora recién, digamos, es posible decirlo por razones obvias, que era una especie de Sebastián D'Alessio de aquella época, ¿no? O sea, un inorgánico que a veces trabajaba para la DEA, a veces trabajaba para algún que otro servicio de inteligencia extranjero, y la mayoría de las veces era inorgánico de la CIDE, de la entonces llamada CIDE, y de un sector en particular, el sector Sala Patria, ¿no? Que tenían su base en el edificio Barolo, tenían su base secreta ahí, aunque todo el barrio lo sabía. Eso lo sé por carne propia porque yo vivía en ese barrio, ¿no? Y todos comentaban que los muchachos, que a eso de las 4 o 5 de la tarde solían tomar unos cafés sentados frente al ventanal de los 36 billares, pertenecían no solo a la CIDE, sino, se decía en los 36 billares, al sector Sala Patria de la CIDE, cuyos líderes eran el señor Patricio Finel y Alejandro Brusón. Patricio Finel era un muchacho que había comenzado su carrera de agente secreto en la base llamada Automotores Orletti, que fue el chupadero, el centro clandestino de detención, que durante la dictadura estaba al servicio del Plan Cóndor, ¿no? Como tenemos poco tiempo, voy a contar el final de estos personajes en la CIDE, ¿no? Esta gente, digamos, tenía una rivalidad con el Grupo Estados Unidos, llamado así porque su cueva estaba en la calle Estados Unidos, encabezados por el no menos famoso agente Stiuso, ¿no? Entonces, en medio de esa puja, corría el año 2002 o 2003, deciden dar un golpe de efecto que consistía en hacer un falso atentado contra Bill Clinton. ¿Qué quiere decir eso? Bill Clinton ya había dejado de ser presidente de los Estados Unidos y recorría los países, como dicen ellos, del Cono Sur, del hemisferio sur, dando conferencias, y estaba por dar una conferencia en Buenos Aires. Entonces esta gente le paga a un soplón paraguayo que solían conchavar en la triple frontera para que vaya a la embajada norteamericana en Asunción para decir que iba a haber un atentado contra Bill Clinton. Estos, en tanto y en paralelo, desde el edificio Barolo, lanzaban una alerta
digamos, dirigido a la CIA, diciendo que iba a haber un atentado, un falso atentado contra Bill Clinton para que las versiones coincidieran. Para la versión que manejaba la Embajada de Estados Unidos en Asunción, teniendo como fuente al soplón paraguayo, y ese alerta lanzado desde el edificio situado en la Avenida de Mayo. Pero los tipos no calcularon que el personal de inteligencia acreditado en la Embajada Norteamericana en Asunción, o sea, los espías de la CIA, iban a prestar un poco al agente paraguayo, quien terminó confesando que era todo mentira y que en realidad habían sido contratados por estos dos muchachos. Bueno, el escándalo fue mayúsculo y obviamente a partir de ese momento se impuso por holgado margen el agente Jaime Estiuso frente a estas dos personas que fueron ignominiosamente echados de la CIDE a partir de este atentado doblemente fallido, ¿no? Brusón murió poco después mientras jugaba un partido de tenis. Nunca pude saber si estaba ganando o perdiendo. Por otra parte, toda esta gente también estaba relacionada con otro agente que se encargaba de la parte financiera de la CIDE, el agente Salinardi. Salinardi, por cierto, además tenía a su nombre todas las empresas y todas las propiedades que servían de cuevas y que servían de coberturas a la entonces CIDE, o sea, era el testaferro de la CIDE. Pero en esa época, el director de la CIDE era Santibáñez, gobernaba de la Rúa, lo echan a Salinardi, entonces se reúne con su reemplazante, el señor Galea, lo conozco bien porque luego fue el gerente administrativo de un diario en el cual yo trabajaba, Tiempo Argentino, de Sergio Spolsky, pero en ese momento era el flamante jefe de finanzas de la CIDE, quien lo cita a Salinardi para arreglar su indemnización. Salinardi le tira un montón de papeles y documentos sobre el escritorio que eran los títulos de propiedad de todas, valga la redundancia, propiedades que tenía la CIDE a su nombre, ¿no? Y le dice, todo esto es mío, ¿cómo arreglamos? Galea palidece, pero días después también palidece Salinardi, porque tiene la mala fortuna de divorciarse de su mujer y su exmujer, su flamante exmujer, le hace juicio por división de bienes. Reclamaba la mitad de las propiedades de la CIDE, ¿no? La situación pasó a ser una especie de comedia de enredos, una auténtica comedia de enredos, puesto que las cuevas secretas de la CIDE comenzaron a ser visitados por oficiales de justicia, de la justicia civil y comercial, quienes pretendían tasar la propiedad a los fines de ese juicio por división de bienes. Bueno, el señor Santibáñez, el entonces director, logró enfriar el asunto, otorgándole al agente Salinardi una jugosa indemnización. Y así acabó el asunto. Esto, digamos, son algunas historias que de algún modo reflejan que el espionaje en realidad es una comedia de enredos basada en una denodada lucha contra el azar. Pero cuando el azar se impone sobre sus personajes, pasan estas cosas tan graciosas. Muy bueno. Me encantó. Me encantó. No sé si nos habremos pasado en el tiempo. Me parece que no. No, para nada. Todavía quedan como 6 minutos. Bueno, ¿y vos Bueno, qué si pensás, alguien quiere hacer Ernesto? una pregunta, adelante. A ver si... Un segundito, que estoy por darles una sorpresa. Pero continúen ustedes.
Bueno, podríamos contar, vos más que yo, porque yo ya no me quiero meter más en problemas, el tema de la morsa. El tema de la morsa, claro, porque Mi la personaje morsa, es Julio César Pose. El que fue a Julio juicio fue César, Julio César Pose, que tenía un apodo. que tenía un apodo. Para entender la importancia de ese apodo, hay que remontarnos al año 2015, cuando la Laufer, o sea, la triple alianza entre cierta prensa, entre cierto sector del Poder Judicial y ciertos agentes de inteligencia, a los fines de hacer operaciones, de crear fake news, de hacer campañas sucias, etcétera, 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 estaba, digamos, en su apogeo. En ese momento, no sé si se acordarán, malogran la candidatura a gobernador de Buenos Aires del candidato del Frente para la Victoria, Aníbal Fernández, diciendo, entrevistando en algunos programas de televisión adictos a determinados testigos falsos relacionados con el triple crimen de la efedrina al cual me refería hace un ratito, afirmando que la Morsa, que era, digamos, un personaje de peso en esa historia, no era otro que Aníbal Fernández, el ex ministro del Interior del kirchnerismo, ¿no? El apodo, por cierto, cuajaba con su physique du rôle, puesto que él usaba unos frondosos bigotes tipo Morsa, ¿no? Pero no Pero, era. pero no era. De casualidad nos enteramos que la Morsa era como le decían a Julio A Pose. Pose, a nuestro común amigo Julio Pose, ¿no? Lamentablemente de eso nos enteramos muchos años después, cuando el mal hacia el pobre Aníbal Fernández ya estaba hecho, ¿no? Pero incluso averiguamos por qué le decían la Morsa. Porque en un momento dado, él le va con un negocio al finado Forza, recordemos que es una de las víctimas del triple crimen, de parte de alguien, y Forza, quien hasta ese momento nos había hecho de él tan amigo como lo sería posteriormente, le dice a esa persona, sacame de encima a esa Morsa, porque Julio Pose en ese momento usaba un bigote más o menos parecido al de Aníbal Fernández, ¿no? Coincidencias fisonómicas que van trazando surcos en la historia reciente. Y hablando de coincidencias fisonómicas, yo tengo una coincidencia fisonómica. Yo cuando Stiuso empezó a cobrar notoriedad, dije, yo a este hombre lo conozco, lo vi en alguna parte, y es verdad, lo vi en alguna parte. Fíjense qué increíble parecido. A ver, voy a compartir la pantalla para que lo vean. A ver. ¿Se ve? No. Sí, A ver. señor. El de la derecha es Stiuso y el de la izquierda es el actor Robert Blake, aquel que Exacto. hacía, ¿cómo hacía? No, Vareta, el personaje de Vareta. Exactamente, Bueno, exactamente. en la película Carretera Perdida de Ridley, bueno, no me acuerdo del director, en la película Carretera Perdida, este es un personaje pavoroso que sabe que puede estar en varios lugares al mismo tiempo, que es muy misterioso. Y es increíble el parecido que tienen. Y Exacto. no solo el parecido físico, sino el parecido de actitud, ¿no? Y la foto de Stiuso, que vemos en la pantalla, es una captura del documental que hicieron sobre el suicidio, o el asesinato, como prefieren llamarlo, para mí el suicidio, de Nisman, que se pasó por Netflix. Ajá. Que, digamos, el documental, qué sé yo, 5 o 6 puntos. Pero es imperdible la participación de Stiuso, quien, o sea, con esa caripela, esos gestos, digamos, hay que ver nuevamente ese documental porque esos gestos, esa cara y sus dichos y sus silencios son una representación única. Sí, es increíble
la calaña del personaje, cómo se le ve a simple La vista. hilacha. La hilacha, exactamente. Pero siempre me quedo súper... Este artista, Robert Blake, el actor, que además de hacer vareta, estuvo procesado por haber matado a su mujer. Creo que luego salió absuelto, no sé cómo terminó. Pero la actitud del personaje de Carretera Perdida es exactamente igual a la actitud de Stiuso, ¿no? Sonriente, Sí, pero sí. una sonrisa del canalla, ¿no? Además, vos sabés que, digamos, lo paradójico es esto, es lo siguiente, o sea, estos agentes secretos son famosos, ¿no? Sí. Son famosos, lo cual es una contradicción andante. Y el rostro de Stiuso, la primera foto que pudo apreciar el público del agente secreto Stiuso, la muestra en un canal de televisión durante un programa periodístico. Gustavo Vélez, exactamente, ¿no? Con lo cual, digamos, se tuvo que ir a vivir afuera. Se tuvo que vivir afuera. Pero después se supo la historia de esa foto. Esa foto se le entrega el Fino Palacios. El Fino Palacios era un jerarca de la Policía Federal que estaba al frente de la división antiterrorista que labura con Sala Patria en el atentado a la AMIA. O sea, esa vinculación lo hace un rival, un enemigo, un antagonista de Stiuso, que era la contraparte de esa interna de la CIDE. Pero ¿por qué Palacios le da la foto de Stiuso a Vélez para que la muestre? Porque meses antes hubo un suceso extraño cuando en varios programas periodísticos comienzan a difundirse unos audios en los cuales aparece Palacios, unas escuchas telefónicas en las cuales Palacios se interesa por una camioneta 4x4 robada que se la está por vender o que se la ofreció en venta un armador de coches truchos vinculado con la banda que había secuestrado a Axel Bloomberg, que fue uno de los secuestros más emblemáticos de la primera década de este milenio, ¿no? Esas grabaciones fueron difundidas a hurtadillas justamente por Stiuso, ¿no? Gracias a Stiuso, el público pudo enterarse de que el insigne comisario Palacios estaba en tratativas con un armador de coches truchos por una camioneta robada o melliza para ir a pescar a la localidad correntina de Esquina. A raíz de eso, al pobre Palacio lo echaron a patada de la Policía Federal y en venganza le da la foto a Stiuso. Una tragedia shakespeariana en clave de comedia. Yo creo que si los escritores de policiales que necesiten nombres para personajes, con recurrir a la Policía Federal Argentina, tiene los mejores nombres del mundo. El Fino Palacio, el Pardo Meneses, el Chorizo Rodríguez, son nombres geniales, muy Ese es bonaerense, literarios. ¿Perdón? El Chorizo es bonaerense. Bueno, cualquiera, da igual. El Chorizo era de la bonaerense. Sí. Ser policía y llamarse... No, es una rufla, pero cada uno tiene su especialidad. Qué maravilla, ¿no? Sí, totalmente. Viste, por eso dicen las cloacas de la ¿qué es la cloaca de la democracia? Es la frase, ¿no? Sí. Los sótanos de la democracia. Los sótanos. Y hay algunos también, que dicen que son más radicales en su apreciación, que dicen que los servicios de inteligencia son la cloaca del Estado. Bueno, ¿cómo se llama? El amigo Pablo Testa, que nos está siguiendo, apunta que el director de la película que hablamos, La Carretera Perdida, recomiendo verla, es David Lynch, que no me podía acordar. Perfecto.
Un segundito que contesto a alguien. Bueno, ¿Mm? Alguien dice, estuve esperando la conferencia de Guillermo Martínez mucho tiempo. ¿Podrías, por favor, informar si pasaron mal el link? Sí, se hizo. Si se suspendió, y por supuesto, si se hizo, sí quedó grabada. Sí, se hizo. Algunas personas tuvieron dificultades porque parece que hay que apretar el botoncito rojo de YouTube para verla. Pero sí, estará grabada. La semana que viene pasamos el link en la... Ah, bien, dice que leyó la respuesta más arriba. Ok, pues seguimos entonces con nuestros amigos. Si alguno de los que están de la audiencia quiere hacer preguntas, aquí están este pozo de sabiduría que son Virginia Messi y Ricardo Regendorfer para contestar todas las intrigas que se les ocurran. Bueno, capaz que fuimos lo suficientemente claros y nadie le quedó ninguna duda. Yo creo. Yo creo que a mí me llamó mucho la atención esto que decía Ricardo, de que los espías son muy famosos, agentes secretos muy famosos. Es muy gracioso eso, ¿no? Bueno, ahora, viste que en los últimos años Estiuso se dedicó a ir a cafés para que lo entrevistaran periodistas que casualmente lo encontraban. Era como una cosa, como una especie de, no sé, de circo. No porque no fuera auténtica ese encuentro, sino porque iba como que no sé, capaz que estuvo 10 días sentado hasta que se cruzó con el periodista. Una cosa Sí, bastante ridícula. además hay otra cosa que me impresiona mucho, ¿no? A raíz digamos, los dos últimos grandes casos del espionaje en Argentina, o sea, la del espía polimorfo Sebastián D'Alessio, Sí. hecho en el cual, digamos, está involucrado el por ahora fiscal Carlos Stornelli, etcétera, 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 además de algunos colegas, y el grupo llamado, ya de por sí parece un chiste el nombre, el grupo Super Mario Bros., que era un grupo especial que dependía del jefe de la, ahora se llama Agencia Federal de Inteligencia, la AFI macrista, Gustavo Arribas, que me impresionó mucho algo, ¿no? O sea, ya de por sí era impresionante el hecho de que no solo espiaban a opositores, sino que también espiaban a funcionarios y a dirigentes políticos de su propio espacio, o sea, del macrismo, sino que además los tipos se espiaban entre ellos. Los tipos se espiaban entre ellos. Por ejemplo, el jefe de ese grupo era un tal Alan Ruiz, que entró a la AFI por la ventana en desmedro de otros integrantes de ese grupo que según ellos estaban para más y merecían ocupar ese lugar, ¿no? Entonces había una desconfianza intrínseca entre el tal Alan Ruiz y el resto. Uno de ellos era un tal Facundo Melo, que además era abogado, que además de ser abogado defendía a barras bravas del Club Independiente involucrados en la causa que investigaba las irregularidades de ese club, ¿no? Entonces, Alan Ruiz lo apretaba a Facundo Melo para que direccionara la declaración indagatoria, estaba detenido, de uno de sus clientes para tratar en gran par, para tratar de engarronar a uno de los dirigentes del club, que era el sindicalista camionero Hugo Moyano. Y el otro, digamos, no quería hacerlo, o no quería hacerlo de la manera en que se lo indicaba Alan Ruiz, porque iba a quedar más chamuscado que un asado, ¿no? Entonces, Ruiz, para apretarlo a Melo, le hace escuchar una grabación
obtenida desde luego ilegalmente y a hurtadillas, de Melo hablando con ese cliente en el locutorio de la cárcel de Seiza. Pero por otra parte, el derrumbe de Alan Ruiz y el motor de la causa judicial que hay contra él es justamente una grabación aportada al juzgado de Loma de Zamora por Melo sobre una reunión secreta que mantuvo Facundo Melo con el grupo. O sea que mientras, Alan Ruiz planeaba operaciones ilegales contra dirigentes políticos, exfuncionarios kirchneristas, etcétera, 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 sus hombres lo estaban grabando a él, ¿no? Fíjense ustedes que casi todo el soporte documental, casi todas las pruebas, casi todos los elementos de prueba que obran en este momento en los juzgados intervinientes en las diferentes causas por espionaje que se le hacen a estos hombres, fueron exhumados de sus teléfonos. O sea, los tipos tenían menos códigos internos, los tipos tenían menos protocolos de seguridad que una gavilla de mecheras, una cosa impresionante por tratarse de profesionales del secreto. Sí, pero Bueno, eso se dice que se ve en otros casos también. Esto que te decía del G20, que la inteligencia sobre periodistas decía de quién hablaban mal o de quién no hablaba mal en la televisión. Es decir, le decían Majul tiene afinidad con el gobierno de Mauricio Macri. Bueno, eso no hace falta que te pague el sueldo de la CITE para decirlo. Creo que, bueno, ya teníamos que ir terminando. Pablo Testa hace 3 preguntas, pero... pero ninguna para nosotros. Sí, sí, sí. No, pero como no vamos a poder contestar las 3, vamos a contestarle una. Que dice, ¿qué opinan de la frase hay que terminar con los sótanos de la democracia en relación a la reconversión de CIDE a AFI? Bueno, yo creo que, a ver, eso, Cristina Camaño, realmente para mí es una heroína de la patria. ¿Qué querés que te diga? Agarrar semejante bolsa de gatos, poderosa, además que debe tener un video de cada persona de este país. Yo creo que, viste que Patán dijo recién que los más extremistas le dicen cloacas. Yo me tiendo más a la cloaca que al sótano. O de última es un sótano inundado de mierda. Yo creo que sí, que hay que hacer algo con eso. Que si no, básicamente somos rehenes como estructura política de los espías. Eso no puede ser de ningunísima manera. Tengo esperanzas de que en esta administración por lo menos se pueda empezar a ordenar todo esto. Sí, yo estoy absolutamente de acuerdo en lo que dice Virginia. Lo que pasa también que yo pienso que los servicios de inteligencia son la cloaca del Estado desde fines del siglo XIX en todas las épocas y en todos los lugares del mundo. Fíjense ustedes que la tan mentada Laufer, que parece un dispositivo de reciente data, ya existía en la Francia de fines del siglo XIX cuando se produce el caso Dreyfus. El caso Dreyfus, el caso de aquel oficial del ejército francés de origen judío, incriminado falsamente en una causa por espionaje a favor del Imperio Austrohúngaro, creo, era todo un montaje en el cual intervinieron agentes de inteligencia, intervino un sector de la justicia e intervino también ciertos periodistas, ¿no? Aunque otros periodistas como Emile Solá lograron desenmascarar ese dispositivo de artificio. De ahí vienen los artículos que escribió Emile Solá en defensa del capitán Dreyfus, que el pobre estaba preso, se comió una prisión preventiva y sin que haya existido aún un señor como Irursun, en La Isla del Diablo, que era una
inhóspita prisión perdida en alguna colonia, francesa, más precisamente en Cayena, casi en Centroamérica, ¿no? De ahí viene su famoso libro Yo acuso, de Émile Zola, que es uno de los clásicos de la literatura y de la literatura política, ¿no? O sea, tal vez sea inconcebible que exista un mundo sin agentes de inteligencia, pero los agentes de inteligencia también complican al mundo. Bueno, Síntesis. con estas sabias palabras de Rajendorfer, creo que nos hemos pasado unos minutos de la hora, pero no hay problema. Gracias Virginia, gracias Ricardo, y mañana más Buenos Aires Negra, en el año de la P.